La trama se complica. Pasó una semana política cargada de incertidumbre y de momentos decisivos. Por ejemplo, dos derrotas del gobierno de la presidencia de Javier Milei en términos políticos. Perdió la Comisión Bicameral de Inteligencia a manos del radical más opositor y a manos del kirchnerismo. Y además también diputados rechazó el DNU que ampliaba los fondos de inteligencia de la CIDE a 100.000 millones. Así que, ¿qué significa todo eso? ¿Qué está pasando? ¿Cuánto poder está pudiendo ejercer el gobierno? ¿Cómo está funcionando la oposición? ¿Qué va a pasar en esta Argentina donde todo parece haber cambiado de juego? Estamos para pensar esos temas con Alejandro Katterberg. Muchísimas gracias, Alejandro, por estar en la No, repregunta. gracias por la invitación. Bueno, como ustedes saben, Alejandro Katterberg es un eximio analista de la realidad política, consultor, socio fundador de Poliarquía y director también de Poliarquía. Con él vamos a pensar estos temas. Alejandro, varias cuestiones que empiezan a mostrar un escenario político novedoso también en términos de realineamientos. El gobierno perdió la bicameral de inteligencia, a pesar del apoyo del PRO, y luego perdió el DNU, fue rechazado el DNU en diputados que refrendaba su decisión de aumentar los fondos de la CIDE. Y en ese caso, con parte de los votos del PRO que rechazó el DNU. ¿Qué está pasando en la clásica polarización argentina, que antes distinguía muy claramente el antikirchnerismo del kirchnerismo o una voluntad republicana de una voluntad menos republicana? Bueno, me estás mezclando dos A temas, ver, uno que tiene que ver con la coyuntura y otro que tiene que ver con la estructura de la política argentina. a ver, Intentemos hablar de los dos. dale. A ver, los movimientos en el Congreso esta semana, incluyendo lo del hijo, ¿no?, dan cuenta ahí de algo estructural que sabíamos del día uno de este gobierno, que es un gobierno estructuralmente débil en términos institucionales, en términos territoriales. A pesar de esa debilidad, todavía el gobierno no ha sufrido derrotas significativas en términos legislativos. Uh-huh. Hay varias a la espera, pero el decreto más importante, el 70, el DNU 70 de fines del año pasado, sigue vigente. El rechazo al DNU con el aumento de los fondos proviene de la Cámara de Diputados, todavía el Senado no lo confirmó. O sea que todavía sigue siendo parte de un juego político y de movimientos constante y de negociaciones entre el gobierno y las distintas oposiciones. Pero va perdiendo el gobierno, ¿no? Bueno, no, En este paso a paso, en este a momento, ver, mientras pasa el tiempo, sí. yo lo que creo es al revés. El A gobierno ver. se ha ido afianzando en estos primeros 8 o 9 meses de gestión. No es un gobierno que cada vez está más débil, es un gobierno que cada vez está más fuerte. Pero a ver, ahí mi pregunta de que va perdiendo es en relación a los datos de esta semana. Bicameral y fondos de la CIDE. Bueno, ¿Eso no es un cambio de régimen del apoyo que PRO le otorgaba, por ejemplo, al gobierno? Por bueno, este rol tan fuerte que habría tenido Macri en lo lo del PRO de es una novedad el que tiene rechazo que de la ver, CIDE. lo del PRO es una novedad que tiene que ver con el rechazo del fondo de la CIDE. Uh-huh. Hay que ver cómo se comporta el mismo PRO y el resto de los aliados que en algún momento tuvo el gobierno en relación a la ley ómnibus en el Senado. Sí. Insisto, me parece que todavía forma parte de este juego de ajedrez entre los distintos sectores de la oposición y el gobierno, que no hay un quiebre estructural, que no hay un quiebre en el diálogo, Uh-huh. y el mayor exponente de eso, hay que ver cómo termina definiéndose, es si sale o no la nominación de los dos candidatos del gobierno a la Corte Suprema, que requiere de 2/3, que requiere del voto del kirchnerismo, que requiere del voto del peronismo, pero que también va a requerir del voto de sectores del radicalismo, y habrá que ver si hay senadores del PRO que también apoyan, a pesar de que Mauricio Macri ya dijo públicamente que estaba en contra, sobre todo de la nominación del hijo. Entonces, el elemento más trascendental, el elemento más importante que el Congreso está debatiendo, y que creo que el Congreso debe estar entre las 3 cuestiones más importantes del Congreso como responsabilidad, que es la de nombrar miembros de la Corte Suprema, eso todavía está en una situación que tenemos que ver cómo se termina de resolver. Entonces eso no está definido. Bien. Y ahí es donde el acuerdo más importante trasciende, y ahí es donde uno empieza a preguntarse cuál es la relación política entre el gobierno de Javier Milei y el peronismo y el kirchnerismo. ¿Existen acuerdos subterráneos? ¿No existen acuerdos subterráneos? Sabemos que en el gobierno y en la gestión del gobierno sigue habiendo muchos funcionarios de segunda y tercera línea que responden
a la gestión anterior o que estaban en la gestión Sí, anterior. sí. Sabemos que mientras han avanzado muy rápidamente causas sobre la corrupción de Alberto Fernández y vinculadas al círculo de Alberto Fernández, no así lo hemos visto con esa velocidad con otros miembros importantes de la Alianza de Unión por la Patria. ¿Te referís a Sergio Massa, por No, ejemplo? Sergio Massa, no, o al propio kirchnerismo, la causa de Cristina Kirchner, Ujú. que incluso durante la administración de Alberto Fernández tenían una velocidad y un avance que generaban Sí, sí, rechazo y todo lo que hemos visto, absolutamente. hace un tiempo que están frenadas. Entonces, hay una sospecha, hay un territorio donde esa posibilidad de acuerdos implícitos o explícitos entre el gobierno y el kirchnerismo y el peronismo podrían estar vigentes. La resolución de la votación, sobre todo de los jueces a la Corte Suprema, nos van a dar una evidencia de eso. Pero incluso ya el hecho de haber llegado Claro. hasta este momento sin que ninguna de las figuras trascendentales del peronismo, ni del kirchnerismo, ni la propia Cristina Kirchner hayan rechazado públicamente Sí, o hayan exigido que en realidad el cargo debería ser para una mujer, da cuenta de que ahí hay un manejo estratégico de esta relación y en relación a ese tema. Está ese señalamiento muy claro que haces del kirchnerismo y del peronismo, que no cuestiona las nominaciones. También el radicalismo se muestra muy ambiguo, con algunas movidas esta semana que pasó que darían a entender que el voto va a ser a favor del hijo. Entonces, la pregunta ahí es, algo tiene que cambiar para que todo siga igual. Quiero decir, la disrupción que representó Milei llegando al poder y en ese desafío a la casta política tradicional, en realidad conserva ciertos vasos comunicantes con el modo histórico de relaciones entre la política y la justicia, en este caso la Corte. A ver, y todo el tema de servicios de inteligencia, Le CIDE, sumamos eso también, financiamiento, sí. etcétera, etcétera. Yo creo que tenemos que diferenciar un par de cosas. Primero, claramente hubo un cambio trascendental en la Argentina. Ujú. Y claramente estamos ante el fin del tercer ciclo desde que volvió la democracia, 10 años de los 80, 10 años de los 90, 20 años de los 2000 Ujú. con la lógica kirchnerista, antikirchnerista. Eso existe y ese es un cambio trascendental. Estamos frente a un cambio trascendental en la reorganización de la macroeconomía argentina. Sí. Estamos, yo creo, en un proceso de saneamiento de la macroeconomía Ujú. argentina, independientemente de cómo le termine yendo al gobierno, porque posiblemente como resultado del saneamiento de la macroeconomía, al gobierno le pueda empezar a ir mal. Entiendo. Si la gente pierde la paciencia y la recesión y la caída y el ajuste Sí, sí, sí. terminan impactando prolongadamente la sociedad y eso empieza, cosa que hasta ahora no ocurrió y supongo que lo hablaremos después, a impactar en la opinión pública. Pero ese proceso de saneamiento de la macroeconomía existe, Ujú. está. Ahora, mientras eso está, lo que no hay un correlato es en un saneamiento institucional de la Argentina. Ujú. Es más, yo creo que hay hasta elementos para pensar que institucionalmente Argentina hoy está peor que lo que estaba hace unos años atrás. ¿En qué sentido? A ver, ¿cuáles serían esos Bueno, datos? hay varios elementos. Muchos tienen que ver con la propia lógica y el liderazgo del presidente, ¿no? Ujú. Con un presidente que tiene una lógica muy personalista, agresiva, que le quita legitimidad o no reconoce legitimidad a los opositores, que es... ¿Eso no estaba en el kirchnerismo? No, estaba en el kirchnerismo. Ujú. Te estoy diciendo que es una suma de varios elementos que te voy a decir, Ujú. en donde hay también que estaba en el kirchnerismo un nivel de agresión y ataque al periodismo independiente, en donde hay un relato que también está el kirchnerismo y una hacer política en torno a una figura y a un centro de una figura. Sí, un verticalismo demandado Pero también, eso ¿no? convive con lo que decíamos recién, mezclar y proponer a Comodoro Pi y mezclarse con la Corte Suprema. Ujú. Y eso convive con elementos que por ahí no son, obviamente, responsabilidad del gobierno, pero que tienen que ver con la calidad institucional del país, que es un sistema político totalmente explotado, Claro. totalmente fragmentado, que es lo que vos me estabas diciendo Claro. cuando me hablabas del radicalismo, cuando me hablabas del PRO. Y La una praxis- grieta desordenada, esta Pero a idea ver, de que ya no está más el no kirchnerismo. nos olvidemos que Argentina había reconstruido el sistema bicoalicionista,
que las últimas elecciones, antes de la elección de Milei, entre las dos principales fuerzas Claro. habían concentrado casi el 90% de los votos. Ujú. No olvidemos que la principal y la coalición más exitosa en la historia de la Argentina antiperonista desapareció, Sí, porque sí. nunca había habido ningún partido político, ninguna coalición política que durante 10 años, no peronista, que durante 10 años haya tenido los logros que tuvo Cambiemos o Juntos por el Cambio. No existe más Juntos por el Claro. Cambio. No olvidemos que hay un nivel de fragmentación, polarización de la sociedad, donde hay carencia de liderazgos, donde hay una enorme cantidad de, uno podría decir, gobernadores que están huérfanos de partidos políticos nacionales y de liderazgos nacionales, donde el sistema se está fraccionando y la confrontación continúa, donde al interior del PRO hay conflictos, donde al interior del radicalismo hay conflictos, Sí, donde sí. alrededor del peronismo hay conflictos, donde al interior del kirchnerismo vemos el show de la pelea entre el hijo biológico y el hijo político de Ujú. Cristina Kirchner. Entonces, todo eso hace a que en estos 9 meses no estamos viendo un proceso de mejora institucional de la Argentina, y en donde parece que hay un gobierno y miembros del gobierno dicen, acá importa el fin, no los medios, ¿no? Ujú. Entonces, en términos de continuidad institucional, si querés, existe esa continuidad institucional, Ujú. esa continuidad del desgaste y de la mala Sí, calidad sí, sí. institucional. En términos macroeconómicos, lo que yo creo que estamos viendo es un cambio muy profundo que le está haciendo exitoso al gobierno, y lo que te decía anteriormente, le está reforzando la posición de gobernanza y de gobernabilidad del gobierno. Hoy es un gobierno más fuerte que lo que era hace 8 meses atrás, o hace Claro. 6, o hace 5. Gracias al resultado de la contención de la inflación, ¿no? Ese es el resultado central del Yo gobierno. creo que el gobierno en estos meses ha tenido varios logros. Número uno, ha contenido la inflación y es lo que más le retribuye en términos de opinión pública. Ujú. Número dos, ha logrado superávit fiscal, que no le retribuye en términos de el común de la gente, pero sí le retribuye en términos del mercado Sí, del y, manejo de la y de economía, inversión. sí. Entonces, ha logrado bajar inflación, ha logrado superávit fiscal, ha logrado el control del debate público y de la agenda pública. El Ujú. 80-90% del tiempo, desde que Milei asumió hasta ahora, hablamos de los temas que el gobierno quiere que se hable. Ujú. Ha logrado el control de la calle. Sí, No sí. hemos visto en estos 9 meses situaciones extremadamente de tensión social y en donde incluso las fuerzas políticas opositoras, movimientos sociales, sindicatos, le hayan podido poner en peligro el control de la calle al gobierno. Y todo eso Sí. lo ha hecho el gobierno. Y ha sacado reformas importantes, ha sacado la ley ómnibus, ha sacado o sostiene el decreto 70 y el Congreso no se lo ha bajado. Ha avanzado en procesos de reformas más micro y algunas más macro. Y todo eso lo hace sosteniendo una popularidad y un apoyo de más del 50%, y en un contexto donde la oposición está cada vez, como decíamos recién, más dividida, más fragmentada y con peores niveles de aceptación social. ¿Por dónde le puede venir el riesgo al gobierno en este sentido? De la política puede haber un reordenamiento de la política de la oposición en todos sus frentes, kirchnerismo, radicales, todos los radicales, las distintas especies de radicales que hay, el PRO en sus distintas versiones, o de ahí pueden hacer una alternativa en el corto o mediano plazo, o viene de la economía con una recesión que no termina de pegar la vuelta para un pequeño rebote, o viene de la calle que empieza a ser ocupada por el reclamo. ¿Por dónde puede estar ese Mirá, riesgo? es un gobierno que su principal fortaleza política es el apoyo social. Ujú. Porque es un gobierno que no tiene territorio, que Sí, no tiene sí. Congreso, que no tiene apoyo de Medieron los las factores de encuestas, digamos, poder. ¿cómo detectamos el apoyo social? Por las encuestas Sí, pero y por la falta de gente en la calle. las encuestas reflejan, son Sí, un sí. método científico para reflejar Claro, lo que claro. la sociedad piensa, y está claro y hay consensos en donde un sector mayoritario de la sociedad todavía sigue apoyando y sosteniendo a Milei y a este gobierno. Entonces, si vos me decís dónde están los puntos más frágiles de este gobierno, bueno, Ujú. el punto frágil de este gobierno es perder casi su principal activo político, su principal ancla política, que es la opinión pública. Ujú. La opinión pública la puede perder por algún escándalo que surja, por alguna cisne negro que aparezca, pero lo lógico, lo racional es pensar que el mayor hecho que puede ser disruptivo es algún cambio en el régimen económico que está Claro. mostrando. Y eso puede venir porque sus
logros principal, que es la reducción de la inflación, se revierta, Ujú. o eso puede venir porque haya una profundización aún mayor de la recesión económica, de la caída del nivel de actividad, del aumento del desempleo o la pobreza, que eso empiece a que dejar de balancear la ecuación que muchos sectores sociales hacen de la inflación me lo está Claro. sacando. En términos de la oposición política, yo no veo, Luciana, que de acá a las elecciones del año que viene, Ujú. la oposición política en Argentina tenga mucho tiempo y mucho margen para salir del laberinto donde está metido. Es más, yo creo que la elección del año que viene, que falta un montón, Falta un montón, sí. pero siempre falta un montón, pero en Argentina tenemos estas famosas PASO, Sí. y estas PASO adelantan el calendario electoral, y ya en mayo, junio del año que viene Claro, hay que hay que presentar las definir las listas, o sea listas, que en claro. marzo, abril del año que viene van a estar las negociaciones Sí, sí, políticas. sí. Y el gobierno necesita llegar fuerte a ese momento. Pero bueno, toda esa situación política del gobierno y la situación electoral del gobierno del año que viene, yo creo que básicamente se va a definir por 3 elementos. Uno es la capacidad de reconstrucción de la oposición o de salir del estado de desgaste Sí. que enfrenta Sí, frente a de la sociedad. caos, ¿no? Claro. ¿Sí? Entonces, eso yo lo veo difícil. Yo creo que Ujú. el gobierno llega al año que viene todavía con un discurso de la casta muy vigente. Ujú. Y además todas las acciones de estos últimos días, y de Alberto Fernández, y de las revelaciones que vemos del gobierno de Alberto Fernández, van en línea en profundizar el desgaste general del viejo sistema político. Ahora, la elección, tengo una pregunta en ese punto político. La elección del año que viene es una elección donde el territorio pesa mucho, es decir, no hay un balotaje presidencial que define candidatos a nivel nacional. Cada territorio juega y Milei mostró debilidad territorial. ¿Puede recomponerla para el año que viene? Sí, pero a ver, si por debilidad territorial hablamos de armados políticos, Ujú, Milei llegó a la presidencia con 0 armados políticos. ujú. La popularidad del presidente es claramente más fuerte en el interior que en el conurbano, que en la provincia de Buenos Aires y que en la ciudad de Buenos Aires. En términos nacionales, pero provinciales no. Provincia por provincia. En gran parte de las provincias, la popularidad del presidente es más alta que la de los Quiero gobernadores. decir esto, el presidente, pero no las figuras provinciales que están cerca de Milei, a eso me refiero. Exacto. Entonces, pero ahí habrá que ver, y por eso yo hago hincapié, en cómo llega el gobierno a marzo, abril del año que viene, y cuáles son las negociaciones políticas. Porque esos gobernadores que tampoco tienen demasiadas figuras de prestigio Ujú. para salir a representar, primero que no hay vamos a ver, como vos decís, a casi 24 elecciones distintas, Claro. donde no hay una nacionalización del discurso, porque no hay unas estructuras nacionales que correspondan a eso. Y el único que básicamente tiene una estructura nacional y alguien decir yo soy el candidato de Milei y yo soy el candidato del gobierno, serán la Libertad Avanza, que en cada una de las provincias irá desarrollando Así que vos le ves esa una estrategia. ventaja en realidad a Milei. Obviamente el Ujú. gobierno, como dicen los economistas, ceteris paribus, si el gobierno llega Sí, sí. a agosto del año que viene con el contexto social que hoy reflejan las encuestas, en donde en nuestras propias encuestas el gobierno está obteniendo una victoria de entre el 45 y 50% de los votos, Sí, sí. de la gente diciendo yo voy a votar a los candidatos que apoyen al presidente Milei. Ajá. Ahora, pero lo que quiero decir para no marearnos, estamos frente a gobernadores débiles, estamos frente a la mayor recambio de gobernadores posiblemente Claro. en la historia, donde tenemos un montón de gobernadores nuevos que están todavía tratando de hacer pie, que no tienen recursos financieros, que muchos de los gobernadores no tienen control de sus propias legislaturas, donde todos estos gobernadores nuevos que asumieron el año pasado todavía ni siquiera tienen control del aparato estatal, que están Ujú. dominados Claro, sí, hace sí. 20 años por otra fuerza Recién política a estrenado. la que Sí, ellos sí. derrotaron, donde estos gobernadores no tienen un paraguas nacional en el cual pararse y donde el presidente Milei mide mejor que ellos en muchísimas de las provincias. Sí. Entonces, ¿cuál es el incentivo acá? El incentivo del gobierno y de esos gobernadores va a ser ir a una coalición, a una coordinación. Pero está bien, yo entiendo eso. Entonces, Pero el gobierno, con su gran operador estrella que es Santiago Caputo, la semana pasada logró dos derrotas, ¿no? Derrotas significativas. Vuelvo a eso, DNU de los gastos reservados y el tema de la bicameral. Va a tener que negociar con una oposición kirchnerista, peronista, por ejemplo,
que ya vio que cuando le dio alguna chance, terminó dándole una ventaja en la elección de 2023. Cuando hizo algún tipo de alianza para fiscalizar, etcétera, le dio alguna ventaja. ¿Qué incentivo tiene el kirchnerismo, el peronismo, de negociar algo que lo va a beneficiar al gobierno? ¿Qué incentivo tiene, pero con un Macri que se está recortando? ¿No van a ir a constituir sus propias identidades más que reforzar la del gobierno? No, porque no hay capacidad. Primero que estamos viendo futurología del Sí, año que viene, pero digo, asumiendo que no hay un cambio significativo que cambie la estructura. Estamos asumiendo que el gobierno llega con cierta fortaleza y, como yo te estaba diciendo, hay tres elementos. Uno es el desgaste del sistema político anterior, que está igual o más que lo que permitió que Milei llegara al poder. La inflación y el nivel de actividad. Si el gobierno tiene dos de esas tres variables, le va a ir razonablemente bien. Si el gobierno consigue las tres variables a favor, o sea que la economía el año que viene empiece a crecer y a reactivarse, que la inflación siga bajando y que la oposición y la política siga totalmente desgastado, va a tener una victoria posiblemente rotunda. Ahora, yo te lo digo al revés, vos me estás preguntando en este juego hipotético lo que puede pasar el año que viene. Bueno, ¿cuáles van a ser los incentivos de los gobernadores en cada una de esas provincias de ir con el gobierno? Yo digo al revés, ¿cuáles son los incentivos de los gobernadores para no ir con el gobierno? Claro. ¿Sí? El kirchnerismo va a estar competitivo en la provincia de Buenos Aires, pero en el resto del país ya hace años que el kirchnerismo es poco o nulamente competitivo, salvo en alguna que otra provincia menor. ¿Ustedes lo ven competitivo al kirchnerismo hoy en día en la provincia de Buenos Aires comparado con La Libertad Avanza? Es competitivo el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires porque la figura de la expresidenta y la figura del gobernador siguen teniendo un peso relevante, porque en la Argentina quedan dos identidades en pie, si querés. Y esa es parte de la crisis del PRO, parte de la crisis del radicalismo, parte de la crisis del peronismo. Las únicas dos identidades que están en pugna hoy en la Argentina es la que representa el gobierno, con un relato construido y un discurso construido muy eficientemente desde las elecciones del año pasado y durante todos estos primeros 9 meses de gestión. Libertario en lo económico y anticasta en lo político. Y el discurso kirchnerista, nacionalista, anti-mercado, intervencionista, populista, anti-meritocracia, si querés, anti-occidente, etcétera, etcétera, anti-fondo monetario. Esos son los dos discursos que están en pie. El kirchnerismo sigue teniendo uno cada 4 argentinos, que no solo son kirchneristas o se identifican porque les gusta Cristina Kirchner, sino que comparten ese relato, ese discurso, esa visión, esos hay una lealtad a esa mirada de ver el mundo. Esa mirada estatista, nacionalista, antimercado, anticapitalista. Entonces, esa estructura de apoyo, ese piso, el kirchnerismo lo tiene. Está en el medio de una conflictividad interna feroz, como dijimos antes, entre Kicillof y Máximo Kirchner. Uno debería pensar que a medida que se acerque el año que viene, eso podría solucionarse o no. Pero después está el resto del peronismo. Y el resto del peronismo, cuando no son elecciones nacionales, que tienen, o hasta ahora hemos visto que finalmente siempre han aceptado ir a los pies de Cristina Kirchner, el peronismo en cada provincia va a ser el sálvese quien pueda. Yo cuando empiezo a ver los movimientos del gobernador de Chubut, juntándose con gobernadores peronistas, con gobernadores de fuerzas provinciales, armando un bloque aparte en el Senado. Sí, la Liga de Gobernadores ad hoc para según mí la coyuntura. Son movimientos que anticipan la idea de conformar coaliciones provincia por provincia con el gobierno en las circunstancias que le sirvan. Y al gobierno le va a convenir tener una representación mayor en el Congreso Nacional y a muchos de esos gobernadores les sirve ganar y mantener representaciones en las legislaturas provinciales. Estamos haciendo una futurología enorme, pero lo que quiero incentivar es esto. Estructuralmente, después de 9 meses, el gobierno ha disminuido la probabilidad de una crisis de gobernabilidad porque ha sacado de la mesa el escenario de la hiperinflación. Sí, de la protesta social. El gobierno ha controlado hasta ahora la calle. El gobierno mantiene altos indicadores de popularidad y la oposición está fragmentada, desgastada, desordenada y con una crisis de identidad. Última cuestión. ¿Puede haber algún frente de riesgo que venga de su interna con este episodio de la vicepresidenta Villarroel cuestionando la nominación del hijo? Esa relación entre el presidente Milei y la vicepresidenta Villarroel
se puede analizar desde las tradicionales relaciones de vicepresidente y presidente en la Argentina, o dado que Milei trastocó tanto el análisis político establecido en estos 40 años, también hay que mirar de otro modo ese enfrentamiento o esa Yo diferencia? no veo que sea muy distinto a lo que hemos pasado en otros episodios Ujú. recientes y no veo que sea más grave que lo que hemos pasado en otros episodios recientes. Ajá, Hemos visto, no hace mucho, niveles de conflictividad entre Néstor Kirchner y Daniel Scioli. Hemos visto niveles de crisis absoluta entre Cristina Kirchner y Cobos. sí, Hemos visto niveles de crisis muy profunda entre Alberto Fernández y su sí, sí. vicepresidenta Cristina Kirchner. Y acá estamos viendo un nivel de distanciamiento entre la vicepresidenta y el actual presidente, pero no veo en esta relación por ahora un elemento de peligro e incertidumbre como el que vos decís. Sí veo otras cuestiones. Sí veo que es un gobierno que tiene un estilo de liderazgo muy personalista, muy agresivo, que hay problemas de management, que hay problemas de la conformación de equipos, que hay problemas en la gestión de la Argentina, del Pero día a eso no día. representa un riesgo en la medida, Alejandro, que esa interna entre el presidente y la vicepresidenta se da dentro de un círculo muy chico. La Libertad Avanza es un partido muy Es, chiquito comparado con un kirchnerismo que tenía otras espaldas. es una estructura muy chica. Insisto, yo no lo veo que la conflictividad entre el presidente y la vicepresidenta pueda escalar alguna crisis institucional como la que hemos visto en el pasado. Ujú. El peligro del gobierno para mí no es que el presidente se lleve mal con la vicepresidenta o que la vicepresidenta claramente tiene un proyecto político o una idea política para sí misma que va más allá de ser Sí. vicepresidenta de este gobierno. Para mí, si querés, el peligro está dado en el manejo de las relaciones políticas y personales del presidente. Ujú. Porque no es la pelea con la vicepresidenta la única pelea. Ah, no, El claro. presidente ha perdido en tiempo récord a su jefe de gabinete, el presidente ha perdido un sinnúmero de funcionarios, a menos que a mí se me escape, todavía no hay un ministro de Interior nombrado. La cantidad y los recursos y la dirigencia que quiere sumarse a un gobierno que destrata y maltrata Claro. a sus funcionarios es cada vez menor. Perdió el apoyo más o menos incondicional de PRO, por ejemplo, también, ¿no? El presidente tiene una relación tensa y no resuelta con Mauricio Macri Ujú. y con el PRO. Y el presidente tiene una no probada experiencia frente al manejo de situaciones de crisis que tarde o temprano van a llegar. Al gobierno no le ha llegado hasta ahora ningún momento de crisis profunda, de tensión económica, social, Claro. política, de seguridad, de violencia profunda. En algún momento eso va a llegar y cuando Ujú. eso llegue habrá que ver cómo reacciona el presidente y ese círculo tan chiquito que el presidente tiene, cómo reacciona en términos emocionales, cómo reacciona en términos psicológicos, cómo reacciona en términos ideológicos y políticos. Te doy un ejemplo, el kirchnerismo de una situación manejable y controlable lo transformó en una crisis y en una guerra que casi le cuesta al gobierno, Ujú. que estamos hablando de la crisis del campo y la 125, Claro. y que una vez concluida esa crisis con el voto de Cobos, en 2 semanas políticamente se arregló. Entonces escalaron una crisis por razones ideológicas que casi lo lleva a la Sí, caída sí, de sí. un gobierno que era un gobierno extremadamente fuerte. Entonces, ese yo creo que todavía es un interrogante que no sabemos hacia adelante. En algún momento alguna crisis va a haber, alguna crisis en serio, Sí, intensa, sí, sí, sí. insisto, económica, política, social, de violencia. Y ahí hay que ver cómo un gobierno tan chico y con no experiencia probada reacciona. Quedan muchas pruebas por delante, ¿no? Para la Argentina y para este gobierno en particular. Muchísimas gracias, Gracias por Alejandro la Catterberg. invitación. Esto fue todo en la repregunta. Muchas gracias.